Buenos días compañeros, en este video vamos a ver dos leyes importantes llamadas las leyes de Kirchhoff que nos sirven para resolver circuitos en donde aparecen varias fuentes de voltaje, varias resistencias, varios nodos. Entonces, un ejemplo de algo que se puede resolver a través de la ley de Kirchhoff es este circuito. Este circuito hay que identificar los elementos, aquí tiene estas fuentes de voltaje y tiene estas resistencias. Entonces, hay que tener en cuenta primero qué es un nodo. Un nodo es un punto en donde se unen varios conductores. Entonces, por ejemplo, este punto que lo vamos a llamar A es un nodo. Este es otro nodo, este sería otro nodo y este sería otro nodo. Y este de aquí, por ejemplo, este punto no es un nodo porque es el mismo conductor, simplemente que se dobla. Acá también estos no son nodos. Tiene estos complejos completos, esta vuelta completa, este cuadrado, este rectángulo se va a llamar malla. Esta es otra malla y esta es otra malla. En otras palabras, aquí tenemos tres mallas y tenemos cuatro nodos. Entonces, siempre si nosotros tenemos tres mallas, debemos identificar tres nodos. Ponemos tres mallas, vamos a identificar tres nodos para hallar las corrientes que circulan a través de cada malla. Digamos que estas las dibujamos aquí. Esta es la corriente I1, la que circula por aquí, por este sector. Esta es la corriente I2, esta es la corriente I3. ¿Por qué se dibujan en este sentido y no en el otro? Usted pues simplemente los dibuja arbitrariamente. Al final mira si se tienen que cambiar de sentido o no. Entonces ya identificamos que son tres mallas, entonces por lógica tenemos que indicar tres nodos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se llama la ley de Kirchhoff para los nodos. Si yo tengo un nodo cualquiera, hay corrientes que entran, por ejemplo, este es un ejemplo, entra I3 y entra la corriente I1, y hay corrientes que salen, I2, I4 salen. La ley de Kirchhoff para los nodos dice que la sumatoria de corrientes que entran y salen de un nodo siempre es igual a 0. Podemos tomar cualquier convención de signos, pero generalmente se toman positivas las corrientes que salen y negativas las corrientes que entran. Entonces, entra I1 hacia el nodo, entra I3, o sea que I1 y 3 son negativas, salen I2 y sale I4, o sea que I2 y 4 son positivas, igual a 0. Digamos, puede tomar el convenio de signos contrario y no faltaría nada. La otra ley es la ley de Kirchhoff para las mallas. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff para la malla? Aquí tengo un ejemplo de una malla. Nosotros podemos tomar un punto de partida, dar la vuelta alrededor de ella y llegar hasta aquí. Podemos hacer la vuelta en este sentido o pues en sentido contrario. Dice la ley de Kirchhoff que para las mallas que la sumatoria de voltajes alrededor de una malla siempre es igual a 0. ¿Cómo se calculan los voltajes? Cuando los voltajes son de una pila, una batería, pues simplemente se suman eso. Esto es una batería. Y cuando hay resistencias, el voltaje multiplica la resistencia por la corriente que circula a través de ella. Vamos a suponer que aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios y la atraviesa una corriente llamada I1. Y aquí tenemos una resistencia de 6 ohmios y por allí pasa una corriente I2. Hay que tener en cuenta que si nosotros escogemos este sentido de movimiento, entonces empezamos así. Aquí nos encontramos que esta pila o esta batería va de menor a mayor, de menos a más, entonces es positivo, 20 voltios. Al dar la vuelta, seguir la vuelta, nos encontramos que hay que multiplicar la corriente porque según la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. El voltaje aquí es multiplicar esta resistencia por esta corriente, sería entonces 4 por I1. Hay que tener en cuenta que esto es positivo porque me lo encuentro de menos a más y eso también es positivo porque me estoy moviendo en el mismo sentido de la corriente que dibujé, más 4 I1 como aparece aquí. Sigo dando la vuelta y ya me encuentro la batería o la pila o la fuente de voltaje de mayor a menor, de más a menos. Cuando eso suceda, ese voltaje es negativo, menos 30. Y doy la vuelta y me encuentro aquí que hay que multiplicar esta resistencia por esta corriente 6 y 2, pero al pasar por aquí me estoy encontrando la corriente en sentido contrario al sentido como me estoy moviendo, entonces sería 6 y 2 pero negativo. Entonces la suma de todo esto me tiene que dar 0. Esas son las leyes de Kirchhoff para las mallas y para los nodos. Entonces, para este ejercicio debemos considerar, miremos primero acá atrás, que esta corriente I1 es la corriente que pasa por este conductor. Esta corriente I2 es la corriente que va
de este nodo a este nodo, mejor este conductor. Y esta corriente I3 es la que hace este recorrido. Pero la pregunta es, esta corriente que va aquí, la que va aquí y va aquí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas corrientes? Esas corrientes pues obviamente son combinaciones de las demás. Repito, de aquí del nodo C al nodo A va la corriente I1, de A a B va la corriente I2 y de D a C va la corriente I3. Pero de C a B, de B a D y de A a B no va una corriente I1, I2 y 3, sino una combinación de ellas. Entonces, ¿cómo se halla qué corriente está aquí en una combinación de ellas? Entonces es muy simple. Digamos que vamos a tomar nodo por nodo. Como tenemos 3 mallas, necesitamos 3 nodos. Empezamos con la ley de Kirchhoff para los nodos. Miremos. Para los nodos dibujamos las corrientes entrando al nodo. Es decir, al nodo que tenemos. La corriente que sale siempre va a ser, la corriente resultante va a ser la corriente que sale menos la corriente que entra. Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Entonces miremos, por ejemplo, en este ejercicio, miremos el nodo A, que es este. Miremoslo aquí. Tiene esta forma. Entonces, vamos a tomar el nodo C, que es este que está aquí, miremoslo. Y vamos a tomar el nodo D, que es este que está aquí. Necesitamos nomás 3 de los 4 nodos, no necesitamos todos, que está aquí dibujado. Siempre la corriente en esos conductos vamos a dejar la corriente entrando. Esa es una técnica, no es la técnica general, pero eso es una buena técnica. Dibujamos la corriente entrando. Y siempre el valor de esa corriente es la corriente que sale menos la que entra. Al nodo A miremos que entra la corriente I1, pero sale la corriente I2. Entonces sería simplemente la corriente que sale, que es I2, menos la corriente que entra, que es I1. En el nodo C, que está así, miremos que en el nodo C sale la corriente I1 y entra la corriente I3. Sale la corriente I1 y entra la corriente I3, la que sale menos la que entra. Ese es el resultado. Y en el nodo D, miremos que en el nodo D entra la corriente I2, y sale la corriente I3. Entra la corriente I2, sale la corriente I3. Entonces la que sale menos la que entra. Siempre dibujando la corriente entrando. Ese es el resultado. Entonces ya tenemos al menos esas 3 corrientes combinadas para cada nodo. Ahora pasamos a las mallas. Entonces vamos a ver las 3 mallas que tenemos. Esta malla que aparece aquí, miremosla, la vamos a dibujar aquí. Simplemente la misma, miremos. Esta malla que está aquí es esta misma. Es esta misma. Entonces miremos una cosa. Repito, entonces miremos primero que todo las corrientes que van sobre cada resistencia de la malla. Estamos dibujando eso. Mire que sobre esta corriente de aquí, esta resistencia de 5, pasa la corriente I1, como lo dice aquí. Sobre esta corriente que está aquí, ya vimos que entra la corriente I2 menos I1, como hicimos para el caso de los nodos. En este caso es I2 menos I1. Entonces las corrientes se dibujan sobre las resistencias y hacemos el proceso de la suma de voltajes. Arrancamos desde un punto y llegamos al otro. Entonces aquí tenemos más 20 más 5 por I1. Miremos, más 20 más 5 por I1. Aquí me encuentro la corriente en sentido contrario. Entonces sería menos 3 por esta corriente que es I2 menos I1. Volteo y aquí me encuentro la fuente de voltaje en sentido contrario. Entonces sería menos 15 voltios, igual a 0. Y aquí pues simplemente hay que simplificar, esto lo copio igual, menos 3 multiplica estos 2 y me da esto, menos 15. Y sumamos términos semejantes, 5 más 3, 8 y 1, menos 3 y 2 y 20 menos 15 da 5. Esta sería la primera ecuación que sale de la malla 1. Ahora pasemos a la malla 2. Esta malla que está aquí, esta malla 2, la sacamos acá aparte. Y dibujamos las corrientes, miremos que en esta circula la corriente I2, en ese sentido. Y aquí es esta misma, que es la corriente I2 por I1 entrando hacia el nodo A, que ya la tenemos. Entonces hacemos lo mismo, arrancamos desde un punto, damos la vuelta y llegamos al mismo punto. Entonces aquí, ¿qué sería? Multiplicar 3 por esta corriente que es I2 menos I1. Aquí sería más 25. Sigo volteando, sería 4 por I2 más, porque me la encuentro la corriente en el sentido que me estoy moviendo, más 4 por I2. Y aquí volteo más 30 voltios, igual a 0. Aquí pues faltaría este por estos 2.
Copio esto igualito, primero las I1 menos 3I1, las I2, 3 más 4, 7 y los independientes, 25 más 30, 55 igual a 0 y ahí obtengo la segunda ecuación. Ahora, para la tercera ecuación, que es la tercera malla, miremos, sería esta que está aquí, la misma. Y la única resistencia que aparece es esta. Entonces, sobre esa resistencia dibujo la corriente. Las corrientes siempre se dibujan sobre la resistencia, no sobre la fuente de voltaje. Tenemos que, mire que la corriente que pasa por aquí es la que se observa acá arriba, que sería I3. Y hacemos el mismo procedimiento. Arrancamos de un punto, damos la vuelta y regresamos al mismo punto. Sería aquí más 25 más 15. Esta me la encuentro en sentido contrario, menos 30, miremos aquí. Más 25 más 15 menos 30. Volteo, esa también la encuentro en sentido contrario, menos 20. Aquí volteo y me haría 6 por I3, porque van en el mismo sentido de la corriente, igual a 0. Términos semejantes, pues 25, 35, 5. Aquí tenemos 25 más 15 da 40, menos 30 da 10, menos 20, menos 30. Y despejando I3, 30 pasa acá a sumar, repito, 40 menos 30 da 10, menos 20 daría menos 10, más 6 y 3 igual a 0. Despejo este y 3 daría 10 sextos. 10 dividido 6 es lo mismo que decir 5 dividido 3, que me da aproximadamente 1,33. 1,66 amperios. Podemos colocar 1,67. Voy a echar aquí. Y 3 sería 1,67 amperios. ¿Qué se sigue? Entonces resulta que como tenemos 3 mallas, 3 corrientes, tenemos que formar un sistema de ecuaciones de 3 con 3 variables, I1, I2 e I3. La primera ecuación, miremosla, es esta. La segunda es esta. De la tercera malla tendríamos que haber obtenido otra ecuación, pero afortunadamente no tuvimos una ecuación, sino que obtuvimos de una vez el valor de I3. Entonces simplemente nos quedan 2 ecuaciones que las agrupamos aquí. Y estas ecuaciones pues simplemente resuelven por cualquier método de igualación, reducción, determinante, sustitución, como uno bien pueda pretender. Entonces yo voy a utilizar aquí, vamos a utilizar el método de reducción. Puedo reducir esto, aquí está menos 3 y 7, entonces multiplico cruzado por 7 acá, por 3 acá, 7 por todo esto me da estos valores. Y 3 por todo esto me da estos valores. 56 menos 9, 47, esto se cancela. Esto más esto me da 200 y despejo I1. 200 para restar, 47 a dividir. Hacemos esta operación e I1 me dio menos 4,26 amperios. Entonces ahí ya hallamos I1. ¿Qué se hace para hallar I2? Que es la que nos falta, pues reemplazamos este I1 en cualquiera de las dos ecuaciones, que es lo que hacemos aquí. Reemplazamos en la ecuación 2. Menos 9 y 1 más 21 y 2 más 165. Menos 9 y 1, y vemos que I1 es menos 426. Menos por menos más. Esta multiplicación me da esto. Y luego simplifico términos semejantes. 21 y 2. Esto más 165 me da 203,30. Y despejo y 2. Este que está sumando pasa a restar. Y este 21 pasa a dividir. Haciendo la operación me daría esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que I1 me dio menos 4,26 amperios, que I2 me dio menos 9,68 amperios y que I3 me dio 1,67 amperios. Ahí tenemos estas tres corrientes, que es lo que estábamos buscando. Al final vamos a hacer un croquis del circuito. Tenemos en cuenta que las corrientes que me dieron positivas, como en este caso I3 me dio positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Las corrientes que son positivas quiere decir que estuvieron bien dibujadas. Es decir, en el sentido que era I3 me dio positivo 1,67, está así, entonces va a seguir dibujada en ese sentido. Entonces, el sentido verdadero de la corriente. I1 e I2 me dieron negativas, quiere decir que estaban mal dibujadas en el circuito. Entonces, las tenemos que dibujar en sentido contrario como las dibujamos. Entonces, esta sería la estructura final. Esas son las leyes de Kirchhoff.